El ejército federal toma cartas. Lo que había empezado como una broma se convirtió en una situación macabra, de muchas formas. El incidente del campesino que se dejó asesinar a causa de la recompensa ofrecida por Jesús marcó el principio del último capítulo de su banda. En el Palacio de Gobierno, don Francisco estaba enfermo de ira. Después de pasar una semana blasfemando contra todo lo que se le ponía enfrente, tuvo que sentarse a meditar. Con una copa de coñac en la mano y los ojos inyectados de furia y impotencia, se confesó que aquello finalmente lo rebasaba. Con todo el bochorno del mundo tenía que aceptar que sus fuerzas no eran bastantes para terminar con esa calamidad que se había burlado de él en sus propias narices cuantas veces había querido. El gran militar del plan de la Noria debía admitir que había sido vencido por un puñado de pelafustanes y que tendrían que recurrir a la ayuda del gobierno federal. Esa misma tarde, con el hígado hecho nudos, escribió una vergonzosa masiva a don Porfirio, explicándole la situación y pidiéndole tropas de refuerzo. Apenas despachó el correo, hizo cuentas y separó una impresionante suma del erario estatal para pagar a los soldados y multiplicar la recompensa que ofrecería por el pelado que se había atrevido a ponerle precio a su cabeza. Díaz recibió la carta poco después y, retorciéndose el espeso bigote, ordenó que saliera un batallón de caballería en el primer tren rumbo a Culiacán. Aunque le causara cierta gracia imaginar que su situación podría haber hecho que el orgulloso general Francisco Cañedo se tragara su soberbia y se decidiera a pedir ayuda a la capital. Aquellos brotes de rebeldía le disgustaban como nada en la tierra, y no estaba dispuesto a consecuentarlos ni allí ni en ninguna otra parte. Este tipo de asuntos era mejor resolverlos en caliente, de manera rápida y, en lo posible, discreta. Por lo que concierne a la banda de Jesús Malverde, aún después de rescatar la cabeza del infeliz y de restañar en lo que cabía la pena de la viuda de la recompensa, una especie de melancolía habitaba entre los hombres. Por supuesto que todos lo lamentaron, pero ninguno como su capitán, que no volvió a ser el mismo. La alegría con la que enfrentaba la vida y la muerte pareció desteñirse y ya no se le escuchaba canturrear mientras se ocupaba de los labores cotidianos. Se perdió su sonrisa fácil y su ánimo ligero, y una especie de mala sombra se quedó a residir sobre su cabeza. Ya ni siquiera la música, que tanto le gustaba, podría rescatarlo de la tristeza que lo envolvía sin darle cobijo. Antes de aquello, había hablado de proyectos más osados, como el Banco de Culiacán o la Casa de Moneda, pero de pronto dejaron de interesarle. Así llegó el mes de agosto con su sequía, que ya era una marcada habitual en Sinaloa. El hambre volvió y el pueblo en aprietos quiso buscar la protección de su ángel de la guarda. Ni siquiera frente a los reclamos de la gente se decidía Jesús a cabalgar de nuevo. Pero sus hombres se volvieron su conciencia, principalmente Valdemar, quien, pensando que con un poco de acción quizá podría devolverle el ánimo a su taciturno compadre. Valdemar se encargaba de planear un golpe que iba a dejar con la boca abierta al mismísimo Porfirio Díaz, mientras una fuerte brigada de dragones del ejército federal desembarcaba en la estación de Culiacán. Cuando Jesús supo que eran 10,000 pesos los que el gobernador ofrecía por su cabeza, una pulla de orgullo lo hizo reaccionar. Por primera vez en muchos días levantó la mirada al cielo y, suspirando muy hondo, le pidió a Valdemar que le explicara su programa de acción. En principio era una buena idea, surgida de la experiencia y del ingenio del lugarteniente. Dado que la Casa de Moneda poseía grandes cantidades de oro y plata en bruto y otras semejantes ya acuñadas, listas para su circulación, siempre estaban custodiadas por un número de soldados de infantería. Un ataque simple era muy peligroso y probablemente destinado al fracaso, por lo que tendrían que realizar una doble estratagema. Para empezar, llegarían muy temprano y ocultarían sus caballos en el taller de la imprenta. Los dueños eran de confianza y el callejón en el que se encontraban era perfecto para conservar el sigilo. Luego, un contingente reducido, capitaneado por el propio Jesús y apoyado por Valdemar, haría un primer intento de asalto para fingir que se veían derrotados y emprenderían la retirada llena de pánico. Esto provocaría a los soldados la avaricia de la recompensa, pues pensarían tener una presa fácil de capturar en esos términos. Como era lógico, los infantes no tratarían de perseguirlo a pie, pero darían aviso a las otras fuerzas y ellos mismos buscarían sus monturas para iniciar su propia persecución. Jesús los llevaría al lomelío de Tacuichamona, donde, disimulando con un disfraz de hojas de plátano, les sería muy sencillo perderlos en las breñas, y mientras tanto, el resto de la banda, con Santiago a la cabeza, atacarían la Casa de Moneda,
que seguro iba a quedar desprotegida el tiempo suficiente para llevar a cabo el saqueo y salir como rayo en dirección contraria a la que tomaría Jesús, es decir, por el lado norte de la sierra. Jesús tuvo que reconocer que el plan podía funcionar y acordó seguirlo al pie de la letra. La mañana del 14 de abril de 1909 amaneció clara y despejada. El ruido ensordecedor de los pájaros que despertaban en la sierra acompañó a los bandidos en su desayuno, en el que, cosa rara, apenas cambiaron palabra. 2 horas más tarde, ya toda la banda estaba en Culiacán. 10 de ellos, disfrazados de paisanos, pero fuertemente armados debajo de los jorongos, empezaron una despreocupada partida de rayuela a unos pasos de la Casa de Moneda. 20 minutos más tarde, salidos de la nada, aparecieron 2 jinetes envueltos en hojas de plátano, y, aunque los centinelas acertaron a moverse, atravesaron el portón y llegaron al patio del recinto. En cuanto a las fuerzas que custodiaban la Casa de Moneda, salieron como hormigas enojadas por cada arco del basamento. Los jinetes hicieron un par de tiros y dieron media vuelta para salir, milagrosamente entre el fuego cruzado de los guardias y de los centinelas. Y allí fue donde las cosas empezaron a salir mal. Con el ruido de la balacera, el regimiento que estaba pasando revista, provisionalmente alojado en Plaza de Armas, salió con la disciplinada prisa de los militares hacia donde sonaban los balazos. Jesús y Valdemar, que ya se creían a salvo del fuego de los infantes, tuvieron que torcer su camino para evitar un choque de frente contra ese bosque de sables y fusiles que atronaba el suelo cortando la distancia hacia ellos. Tomaron una calle lateral y, sin reponerse a la sorpresa, acicatearon sus monturas tratando de evadir la tropa. Los rurales o los de la cordada se hubieran dado por vencidos entonces, no así los dragones que decidieron seguir la huella de los bandidos hasta que sus propios caballos reventaran.